axiología. ¿Ya? La axiología, jovencitos, es una disciplina filosófica, o si tú quieres, una rama de la filosofía que va a problematizar acerca del valor, ¿ya? Acerca del valor y el acto valorativo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Se va a preguntar básicamente respecto a qué cosa es el acto valorativo. ¿Qué es? ¿Qué cosa es valorar? ¿No? Y segundo, se va a preguntar acerca de si el valor está en los objetos, o sea, en las cosas mismas, o si el valor es algo que los o el sujeto otorga, ¿no? O si las personas otorgan valor. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, se van a preguntar acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, el oro, ¿no? Es valioso porque a los hombres se les ocurre darle ese valor, porque los hombres dicen que es valioso el oro, o el oro es valioso por las características propias que tiene este metal, ¿ya? Ese es el debate en axiología, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de qué postura tú adoptes, vas a ser subjetivista u objetivista, ¿no? El subjetivista va a decir que el valor está en él, perdón, lo otorga el sujeto, ¿ya? Entonces, están a decir, depende del sujeto. Mira, los españoles valoraban más el oro, los incas lo valoraban poco, entonces depende del sujeto. En cambio, el objetivista te va a decir, no, el valor está en el metal mismo. El oro tiene características, ¿no? Que, por ejemplo, no se oxida fácilmente, es buen conductor de calor, electricidad, es escaso, por eso es valioso. Si es valioso es por sus características propias, no porque el hombre así lo determine, sino por sus características inherentes. Eso se llama objetivismo, el valor está en el objeto, ¿ya? Y así, ese es el debate de la axiología, ¿ya? Objetivistas y subjetivistas, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso nos permite, por ejemplo, entender esto, entonces, ¿ya? Entonces, a ver, las cosas son valiosas porque nos gustan o las cosas nos gustan porque son valiosas, por ejemplo, ¿no? Con eso tiene que ver, ¿no? Entonces, el subjetivista diría que las cosas son valiosas porque a nosotros nos gustan, ¿ya? En cambio, el objetivista diría, no, las cosas son al contrario, nos gustan porque tienen valor, porque son valiosas, porque el valor está en ellas mismas, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, ya, pero para llegar a todo eso, primero vamos a definir algunos conceptos importantes, básicos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a entender primero que existe una conciencia valorativa y una conciencia neutra, ¿ya? Una conciencia valorativa y una neutra, ¿ya? Se llama conciencia neutra, ¿ya? Al momento en que tú estás en una actitud contemplativa. ¿Y aquí qué es contemplativa? Simplemente observas y describes el objeto a través de un juicio de existencia, ¿ya? O sea, describes algo de una manera neutral, todavía sin ponerte ni a favor ni en contra. Solamente describes el hecho tal cual es, ¿ya? Por ejemplo, ahí dice, las rosas son flores, ¿ves? Es un juicio de existencia que se deriva del acto contemplativo. O sea, todavía tú no estás ni a favor ni en contra, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de conciencia valorativa, estamos hablando ya de acto valorativo. Y el acto valorativo o conciencia valorativa ya implica, ese sí, ponerse a favor o en contra de algo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, un juicio valorativo, por ejemplo, sería: las rosas son flores hermosas. Ya me puse a favor, ¿te das cuenta? Ya estoy valorando ya. Y estoy usando para eso adjetivos. Para valorar yo uso adjetivos. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, a ver, de juicio de existencia sería: la pizarra es de madera. ¿Ves? Estoy describiendo nada más. ¿Ves? No me pongo ni a favor ni en contra. Simplemente describe el hecho tal cual es. Ya, ese es un juicio de existencia. En cambio, un juicio valorativo sería decir que la pizarra es útil. ¿Ves? Entonces ya estoy valorando, ya me estoy dando a favor. Pero también puedo ponerme en contra de la pizarra y decir, no, esa pizarra es vieja y obsoleta. Ya me puse en contra ya. En cualquier caso, para ponerme a favor o en contra, utilizo adjetivos, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y además, al hacerlo implica que me pongo, repito, a favor o en contra. Ese es el juicio valorativo derivado del acto valorativo. Esa es la conciencia valorativa, ponerte a favor o en contra. ¿Ya? En cambio, un juicio de existencia es simplemente señalar un hecho. Ya, por ejemplo, yo digo, Matías es un estudiante del colegio APU, por ejemplo. ¿Ya? Solamente describo el hecho, que es un estudiante que está en APU, nada más. No digo que sea bueno ni malo, no me pongo ni a favor ni en contra. Ese es un juicio de existencia, nada más. ¿Te das cuenta?
¿ya? Matías es un estudiante del colegio Apo. Listo. Neutro. Ni a favor ni en contra. Ahora, en cambio, juicio valorativo ya sería ponerme a favor o en contra. Decir que Matías es un buen estudiante o Matías es un mal estudiante. ¿No? Que Matías es responsable, un estudiante responsable, o Matías es un estudiante irresponsable. Eso ya es ponerme a favor o en contra. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces a nosotros obviamente ya que nos va a interesar más los juicios valorativos, ¿no? Que implican ponerse a favor o en contra, ¿ya? Pero hay que también saber diferenciar de los juicios de existencia, ¿ya? Que son estos juicios neutrales, si tú quieres, ¿ya? Donde solamente describo nada más un hecho, ¿ya? ¿Se entendió esta primera parte, la diferencia entre juicios de existencia y juicios valorativos? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren más ejemplos de repente? Todo claro, profesor. Ah, ya. De acuerdo. Ahora, por si acaso más, porque siempre crear es más difícil que solamente escuchar. ¿Ah? A ver, vamos a ver. Cualquiera, ¿ya? A ver, van a crear un juicio de existencia. Mira, existencia, no valorativo, ¿ah? Sino de existencia, usando la palabra amor. A ver, escriban, a ver. Juicios de existencia usando la palabra amor. A ver. Son vegetales. Tienen toda la razón. A ver. ¿Me pueden escribir o me pueden decir con el micrófono? A ver. Ya, muy bien. Espíritu dice, el amor es abstracto. Ya, claro, no se puede tocar. Listo, muy bien. Otro ejemplo. A ver, ¿alguien más? Si yo digo, por ejemplo, el amor es un sentimiento humano, listo, no digo que sea ni bueno ni malo, simplemente estoy, ¿no es cierto?, describiendo nomás. ¿Ya? Chancahuana dice, el amor, Munibe dice, el amor es un sentimiento, Chancahuana dice, el amor es subjetivo, listo. Listo, el amor es un sentimiento, el amor es una emoción, dicen también. Ya, muy bien, todos esos son exactos, juicios de existencia, porque no me pongo ni a favor ni en contra. Ya, ahora sí, ahora, juicio de valor, lo mismo, usando la palabra amor. A ver, juicios de valor usando la palabra amor. Juicios de valor ahora, ¿cómo sería? A ver, para que no tenga diferencia. Claro, el amor es un sentimiento hermoso, ya, eso ya es juicio de valor. Ya estamos valorando, ¿no? El amor es un sentimiento bello, dice Munire, claro. El amor es horrible, también puede ser, claro, ¿no es cierto? Y esos son ya juicios de valor, porque te estás poniendo a favor o en contra, ¿no? Justamente Pedro Suárez Verde, si mal no recuerdo, dice en una canción que el amor es una enfermedad, dice, ¿no? El amor es una enfermedad, ¿no? Que te destruye el corazón, dice, ¿no? Es una enfermedad que te destruye el corazón, dice. ¿Ves? Eso, él se puso en contra, pues seguro está dolido, decepcionado, ¿no? Pero eso implica un juicio de valor, pues ponerte a favor o en contra. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, muy bien. Listo. Hasta ahí. Ahora, nosotros vamos a estudiar esto justamente, ¿ya? Estos juicios valorativos, ¿ya? Eso vamos a hacer justamente, ¿ya? A todo esto, de repente algunos estará preguntando, profe, ¿qué es un juicio? Un juicio es simplemente un enunciado aseverativo. Dicho de otra manera, es una oración donde yo asevero. Aseverar es aseguro algo, ¿ya? Eso es un juicio, ¿de acuerdo? La tierra es redonda. ¿Ves? Es un juicio de existencia, ¿sí o no? La Tierra es un planeta hermoso. Y ese es un juicio ya, pero de valor. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Así es. Listo. Entonces, el acto valorativo, ¿ya? Es la vivencia por la cual el sujeto, ¿ya? Un sujeto, aprende un objeto y lo valora. ¿Qué quiere decir que lo valora? Lo acepta o lo rechaza, ¿ya? Entonces, tú como sujeto te aproximas a cualquier objeto, ¿ya? Y lo valoras, pues. Entonces, tú, por ejemplo, te aproximas a la computadora y la valoras, ¿no? Esta computadora es vieja y obsoleta, o esta computadora es muy valiosa, importante para mí. ¿Ves? Entonces tú valoras, te acercas, es cuando un sujeto se acerca a un objeto, ¿no? Y se pone a favor o en contra. Ese es el acto valorativo, ¿de acuerdo? Entonces, como ves, hay dos elementos, ¿no? El sujeto y el objeto. Acá está justamente dos elementos, ¿ya? En todo acto valorativo que implica, ¿no? Que un sujeto se aproxima a un objeto para aceptarlo o rechazarlo, ya,
En todo acto valorativo hay dos elementos. Acá está A, sujeto, B, objeto. ¿Ya? ¿De acuerdo? El sujeto, como tú sabes, es cualquier ser humano, ¿no? El sujeto es cualquier ser humano que tiene conciencia. ¿Y qué es conciencia? Implica saber diferenciar lo bueno de lo malo, lo valioso de lo que no es valioso. Eso es tener conciencia, pues, ¿ya? Y es necesario para valorar, pues, claro, ¿ya? Por eso el ser humano es el que valora. Los animalitos difícilmente van a valorar, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué podría decir un animal de una obra de arte? ¿Que es hermosa o fea? ¿No es cierto? No, los animalitos no. En cambio, el ser humano es el sujeto que valora, ¿de acuerdo? Incluso a la hora de tener apareamiento, los animales no valoran la belleza, lo atractivo de la hembra, el macho, no. Si te das cuenta, es más un acto guiado por olores, ¿no? La hembra emite feromonas y el varón se siente atraído por los olores, ¿no? Y se acabó, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de sujeto, hablamos de sujeto que valora, hablamos de humanos, ¿ya? Ahora, dentro del sujeto que valora, vamos a ver también tres factores, ¿ya? Atención, está en negritas, ¿ah? F, factor afectivo, dice, ¿no? F es de factor activo y F es de factor intelectual, ¿ya? Factor afectivo, factor activo, factor intelectual, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto cuando valora, por ejemplo, en él interviene el factor afectivo. Afectivo son los sentimientos y emociones, ¿ya? Entonces, ese es el factor afectivo. Entonces, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, supongamos, de tu colección de peluches, de repente la chica sobre todo tiene su colección de peluchitos, ¿no es cierto? Ya, de esos, por ejemplo, no necesariamente valoran el más grande, el más caro, no, de repente valoran el más chiquito, ¿no? Pues el más viejito, pero ¿por qué lo valoran más? Por lo afectivo. Ah, es que este fue mi primer peluche y me lo regaló mi papá y para mí es muy especial, me trae recuerdo. Eso es afectivo, ¿te das cuenta? Valoras algo más por lo afectivo, a veces que por el precio que pueda tener. Acá hay otro ejemplo, mira, las fotografías, por ejemplo, ¿no? Valoras mucho estas fotografías, véndelas, no, estas fotografías no tienen precio, porque tienen que ver con sentimiento, en esa foto está mi mamá, mis hermanos, ¿no? Eso es lo afectivo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Ese es el aspecto afectivo. Entonces, el aspecto afectivo interviene cuando tú valoras también, ¿ya? Mm. Le estaba contando a los chicos del otro salón una anécdota, por ejemplo, ¿no? Conocí a una profesora hace años, ya cuando estaba estudiando la segunda carrera, pues, porque ustedes que tú sabes, ¿no? Que además de psicólogo yo soy profesor también, ¿no? Estaba estudiando la segunda carrera en la Cantuta y una profesora me pide que saque algo de su cartera, por favor, ¿no? Meto mi mano y casi me corto, ¿sabes por qué? Porque dentro de la cartera había las gaseosas en lata tienen una especie de ganchito, ¿no? Para abrir la gaseosa en lata, justamente, ¿ya? Ya, ese ganchito, ahí lo tenía guardado. Todo viejo, medio oxidado estaba ya. Y yo le pregunté, ¿no? ¿Para qué guardas esto? Si esto es, ¿no? Todo oxidado, feo, ¿no? Esto es basura, le digo yo. Y no, me dijo, para mí es valioso, me dijo. Y acá viene lo afectivo. ¿Por qué para ella era valioso? Me contó su historia, ¿no? Dice que cuando estaba en quinto de secundaria, el que es ahora el papá de su hijo, se puso de rodillas, dice, y le regaló ese ganchito, esa argollita. Y le dijo, mira, no tengo plata para comprarte un anillo de compromiso, pero por mientras recibe este ganchito, ¿no? En algún momento te lo voy a cambiar, te lo voy a canjear, te voy a comprar de verdad un anillo de compromiso, ¿no? Entonces, para ella ese tenía un valor sentimental porque le recordaba la fecha en que se comprometieron, pues, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Entonces ahí está lo afectivo, ¿no? Las cosas tienen valor cuando para el sujeto, ¿no? Algo es emotivo, afectivo, tiene un valor sentimental, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese es el factor afectivo. Entonces valoramos más las cosas cuando tienen ese peso para nosotros, ese peso de sentimientos, emociones, etcétera. ¿De acuerdo? Listo. Luego tenemos el factor activo. Esto se refiere a los intereses, ¿ya? El factor activo se refiere a los intereses. ¿Qué te interesa a ti? Según tu interés también vas a valorar más una cosa que otra. A ver, para que me entiendas, un par de ejemplos. Supongamos que a todos ustedes les regalan una calculadora científica,
¿Ya? ¿Quiénes van a valorar más? A los que les gusta la matemática, a los que tienen interés por las matemáticas. Es más, los que tienen interés en convertirse en un ingeniero, y van a valorar más ese regalo. Pues, ah, qué bacán. En cambio, los otros, los que no tienen interés en las matemáticas, a lo mejor me se regaló otra cosa, no se regálame otra cosa, ¿no? Y vos dices, querido, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Aunque sea un polo, un pantalón, ¿no? Ropa mejor. ¿Ves? O sea, la evaluación también depende de los intereses que tú tienes, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, supongamos les regalan pinceles, ya pinceles, en una colección de pinceles. Si alguno de ustedes pinta, tiene interés en la pintura, en practicar la pintura, uy, ese regalo le va a parecer fabuloso, ¿no? Gracias, qué buen regalo, ¿no? Pero si a ti no te interesa la pintura, ¿no? Ni verla, ni menos pintar, entonces los pinceles no los vas a valorar. Es más, los cambio por, no sé, por comida, ¿no? Ahí está, te cambio mi caja de pinceles por un menú. Un pollo a la brasa, ahí está, cuartito de pollo a la brasa, listo, te lo cambio, dices, ¿no? Oye, pero ¿cómo vas a cambiar pinceles por pollo a la brasa? Es que no los valoras, ¿por qué? Porque no es tu interés, no te interesa, ¿ya? Entonces también tiene que ver con nuestros intereses también la valoración. ¿Qué te interesa más? ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente tenemos el factor intelectual, ¿ya? Cuando el sujeto valora también tiene que ver el grado de conocimiento que tiene acerca de un objeto, del objeto que va a valorar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, tú, ahí viene el conocimiento, ¿no? Tú conoces, tú sabes de pintura, ¿ya? Una obra de arte, una pintura, tú la vas a valorar mucho, ¿ya? Tú vas a entender por qué, por ejemplo, esta pintura, la Gioconda, la Mona Lisa, por qué vale tanto, ¿no? ¿Por qué vale tanto, ¿no? Porque sabes, entiendes de arte. Pero si no conoces, no sabes de arte, no vas a entender por qué va a valer tanto eso, ¿no? ¿No es cierto? Yo no pagaría, no es ni 100 soles, ¿no? Dicen. O sea, no lo valoras porque no conoces de arte. ¿Ya? Entonces también tiene que ver con el conocimiento, es el intelectual, ¿ya? O le preguntas a alguien, no sé, ¿qué te gustó más? La película, no sé, pues Harry Potter o el libro, o los libros, ¿no? Entonces tú dices, bueno, a mí me gustó más el libro, ¿ya? Porque te gusta la lectura, pues, o sea, conoces, ¿ya? Y dices que en la lectura hay mucha más amplitud, hay mucha más información, porque todo ese libro, meterle en 2 horas de película a veces no se puede, ¿no? La película es más simplona, ¿no? Pero otros no, otros les gusta más la película, va a depender también del factor intelectual. Lo que pasa con un ejercicio matemático, por ejemplo, a algunos le dicen, les parece interesante, ¿no? Este ejercicio matemático es interesante, es estimulante, no es un desafío para mí, ¿ya? Porque entiendes, sabes, conoces. Pues. En cambio, otros que no saben, no conocen, ay, qué aburrido, ay, ya qué hora será la salida, ya. ¿Ya? Igual con temas como estos de filosofía, pues un gran desarrollo intelectual le parece, uy, qué interesante y estimulante, me hace pensar, ¿no? En cambio, otros, ay, qué difícil, qué aburrido, ¿ya? Entonces, el factor intelectual también influye en la valoración, ¿ya? Entonces, repito, elementos del acto valorativo, sujeto y objeto, ¿no? Y el sujeto, estamos viendo que dentro del sujeto, a la hora de valorar, tenemos estos factores, ¿ya? Afectivo, activo e intelectual. ¿Se entendió, chicos? A ver, para pasar al objeto. ¿Se entendió? ¿No quieren más ejemplos? ¿Tienen alguna pregunta? A ver. A ver, seguimos acá. A ver, Luciana, artefacto, artefacto. ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Gracias, Britus. Muy amable siempre tú. Gracias, hijo. Ay, es que les he dicho, chicos, tienen que responderme, porque si no, yo no sé, ¿me entendieron? ¿No me entendieron? Como no les veo las caritas, no sé. ¿Ya? Listo. Ya, eso es entonces el sujeto. Incluso, a ver, un ejemplito más, rapidito, a ver, música, por ejemplo, la música, ¿no? A veces la música no te gusta tanto porque, o sea, depende de la evaluación, a ver, por ejemplo, les confieso, ¿ya? A mí me gusta la canción Viento de Chacalón. Chacalón, sí, 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 sí. De repente no es pues, la melodía más trabajada, no hay violines, no hay piano, pero ¿sabes por qué lo valoro? Lo afectivo. Me recuerda a mi niñez, porque de eso va la canción, ¿no? Viento vuelve a ser como ayer, o sea que me gustaría volver al pasado, ¿no? Como ayer, ¿no?
cuando dicen en mi bohío es mi choza, ¿no? En mi choza, en la pobreza, pero vivíamos juntos, todos juntitos, estaban mi mamá, mi papá, mis hermanos, hasta mi perro Foster, ¿no? Entonces, por lo afectivo, a mí me impacta, lo afectivo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y también el tema, ¿ves? Interés también, el tema me interesa, ¿no? La familia, ¿no? ¿Ya? En cambio, otros de repente, pues el lado intelectual dicen, no, pero, profe, esa canción es bien básica, no tiene violines, le falta producción, ¿no es cierto? Entonces, por lo intelectual, de repente lo valoran de otra manera, ¿ya? Entonces, también si no vamos por lo intelectual, profe, yo prefiero, ¿no? La, 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 las estaciones de Vivaldi, por ejemplo, ¿no? Porque y me explican todo lo técnico que tiene, pues, ¿no? Esa melodía, ¿no? Y claro, tienen razón, pues, es superior, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista intelectual, ¿no? ¿Ya? Entonces, así, cuando valoramos también, por ejemplo, la música, entonces interviene el factor afectivo, el factor activo, también qué tema, el tema también que toca te interesa. O algunos dicen, no, a mí no me interesa la letra, algunos dicen, no, pero la poesía, dice el intelectual, ¿no? El actor dice, no, a mí me interesa solamente que sea rítmico, porque para mí es para bailar nada más, ¿ya? Entonces, repito, cuando tú valoras, intervienen estos aspectos, ¿ya? Afectivo, que son tus sentimientos y emociones, el activo, que son tus intereses, y el intelectual, que son tus conocimientos. Con todo eso, valoramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego está claro, el objeto, ¿no? El objeto es cualquier ente de la realidad que puede ser valorado, ¿ya? Cualquier ente de la realidad. Ahora, estos entes de la realidad pueden ser de naturaleza concreta o de naturaleza abstracta, ¿yo? De naturaleza concreta, yo valoro un árbol, una mesa, un monte, una casa, todo lo que es concreto, material, ¿ya? Pero también puedo valorar algo abstracto. Hace ratito hablábamos, por ejemplo, el amor es abstracto, ¿sí o no? O dime si no. ¿El amor es concreto? Dime, ¿de qué color es el amor? ¿El amor qué sabor tiene? ¿Es áspero, es suave? No, pues el amor es intangible, es abstracto, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pero podemos valorarlo, ¿ya? Así igual, la justicia también es abstracto, ¿ya? Los sentimientos como el amor, ¿no? Los valores como la justicia, la igualdad, la libertad, ¿ya? Todo eso es abstracto y también se puede valorar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de objetos a valorar, estos objetos pueden ser de naturaleza concreta o de naturaleza abstracta, ¿de acuerdo? A ver, ¿se entendió, muchachos? ¿Todo claro? Sí, profesor. De acuerdo, gracias. Muy bien. Continuemos. Con todo esto, entonces llegamos a definir ahora sí qué cosa es el valor, ¿ya? El valor son cualidades de los objetos que tienen significado para el hombre, ¿de acuerdo? Ese es el valor, ¿ya? Las cualidades de los objetos. Por ejemplo, de una flor yo puedo destacar sus cualidades. Es bella, ¿no es cierto? Quiere decir que tiene un color bonito, es suave, qué sé yo. ¿Ya? Son cualidades de los objetos, ese es el valor, son cualidades. Por eso el valor se expresa a través de adjetivos, pues, ¿ya? Bonito, suave, ¿ya? Etcétera, 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 ¿ya? El valor se expresa a través de adjetivos, porque son, repito, cualidades de los objetos, ¿ya? Ahora dice aquí, ¿ah? Que tienen significado para el hombre en su actividad económica, social, política, intelectual. Sí, acá en tu libro no está, y tampoco yo no quiero complicarte, pero hay algunos libros donde se habla de tipos de valores, clasificación de valores, ¿ya? Es que hay valores para cada ocasión. Por ejemplo, frente a una chica hermosa, ya, bella, ¿no? Entonces yo voy a utilizar justamente esos valores, pues, ¿no? Hermosa, bella, atractiva, ¿de acuerdo? Frente a una medida económica o política, yo voy a decir que es una medida, por ejemplo, que suban el sueldo a todos, por ejemplo, ya, entonces yo diría que es una medida, a ver, ¿no? Útil, provechosa, o al contrario, ¿no? Improductiva, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eficaz o ineficaz, etcétera. Entonces, hay valores para cada situación que no hay que mezclar. No es que yo veo una chica hermosa y digo, ah, qué productiva. ¿Productiva? ¿En qué sentido? Ah, qué efectiva. Tampoco, no tiene sentido, ¿no? Lo mismo, una medida económica, ah, esa medida económica es bella, esa medida económica es bonita. No. Entonces, hay valores para cada situación, ¿no? Repito, una chica atractiva uso valores como bella, hermosa, ¿no es cierto? Para una medida económica positiva o negativa uso valores como, ¿no? Provechoso, eficaz, o lo contrario, ineficaz, improductivo, etcétera. ¿Ya? Entonces hay valores para cada situación, es lo que te quieren decir, ¿ya? Pero no te olvides, los valores al final son
cualidades de los objetos. Y estas cualidades se expresan a través de adjetivos. ¿Ya? Listo. Características del valor. A ver, atención con las características. En primer lugar, tenemos la objetividad. ¿Ya? Atención, ¿eh? El valor es objetivo porque existe como cualidad de los objetos que tiene significado social. Ya, la objetividad se refiere a que el valor existe como cualidad de los objetos. O sea, no tiene vida propia, sino existe como cualidad de los objetos. Eso es objetividad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no existe la belleza flotando en el aire, sino que la belleza está en un objeto. Por ejemplo, la belleza está en la flor. ¿Ves? En un objeto, objetividad. O la belleza está en una mujer. O la belleza está en una obra de arte. ¿Ya? Entonces, ya eso se ve con objetividad. ¿Ya? El valor está en las cosas, en los objetos. A eso se refiere con objetividad. ¿Se entendió? ¿Ya? Luego tenemos la polaridad. La polaridad alude a que los predicativos valorativos, o si tú quieres los adjetivos, te permiten expresar aceptación o rechazo. O sea, positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, polaridad, mira, tenemos lo bello y lo contrario, lo feo. ¿Ya? Lo bueno y lo contrario, lo malo. Lo justo y lo contrario, lo injusto. ¿Ya? Así, todos los valores expresan polaridad. O sea, cada valor tiene su opuesto. ¿Ya? Los valores se expresan así en pares de opuestos. ¿Ya? Bueno, malo, feo, bonito, justo, injusto, etcétera. ¿Ya? Porque justamente valorar implica aceptar o rechazar, pues. ¿Ya? Tú aceptas diciendo algo positivo y tú rechazas diciendo algo negativo. Esa es la polaridad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y finalmente no. En tercer lugar tenemos el grado. El grado es la magnitud o fuerza con que se va a expresar un valor, ¿ya? Grado. Magnitud, fuerza. Por ejemplo, a ver, una película, ¿ya? A uno dice, le parece bueno, ese es un grado. Otro un grado mayor, mira, buena, no, muy buena, dice la película. ¿Ves? Otro un grado mayor todavía, más que muy buena. Excelente. Otro va más allá. Súper fabulosa la película, ¿ves? Y así, grados. Pero también grados hacia abajo, también puedes hacer también hacia abajo de grado. Magnitud, fuerza. Hacia abajo, por ejemplo, esta película es mala, te dice alguien. Otro dice muy mala. Otro dice que es un asco horrible, ¿no? De lo peor, y así hay grados, ¿ya? Entonces, ese grado es la intensidad, ¿ya? La magnitud o intensidad con que se expresa un valor, ¿ya? Esa es la gradación, grados, ¿de acuerdo? Es un ejemplo tan sencillo como esto, ¿no? Supongamos que Federico dice de Juana, ¿no? Federico dice que Juana es bonita. Así dice Federico. Juana es bonita, dice así, ¿no? Pero aparece su hermano, su amigo Alex y le dice, bonita, no, es hermosa. Y luego viene Ramón y dice, ¿cómo que hermosa? Es bellísima. ¿Ves? Grados, ¿no? Hermosa es un grado menor, ¿no es cierto? Perdón, bonita es un grado menor, hermosa es un grado más y ya bellísima es un grado mayor. Esa gradación, ¿ya? Luego tenemos la jerarquía. La jerarquía es la preferencia de un valor frente a otro, ¿ya? O es decir, la importancia que le das a un valor respecto a otro. Esa es la jerarquía, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué valoras más tú, por ejemplo, a ver, en una persona? ¿Sus sentimientos o su atractivo físico? A ver, por ejemplo, ¿ya? ¿Sentimientos o atractivo físico? ¿Ves? Esa es jerarquía, ¿ya? ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué valoras más? ¿Ya? ¿Sentimientos o atractivo físico, por ejemplo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ay, Bolivia dice el dinero, wow. Ya, bueno. También, ¿no? El dinero o la salud, por ejemplo. ¿Qué valoras más, no? Dinero o salud, ¿no? Ay, por ejemplo, ahorita yo debería estar descansando, estoy bien resfriado, ¿ah? Pero también tengo necesidades, pues peor ya se acerca fin de año ya. Y ustedes saben que los profes en el verano no la pasamos muy bien porque no hay trabajo o muy poco trabajo, ¿no? Entonces tengo que jerarquizar, priorizar. Esa jerarquizar es priorizar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Otro ejemplo de jerarquía. Supongamos que estamos en el examen, ¿ya? Entonces, el profesor, yo te pido por favor que seas honesto, no hagas trampa, ¿ya?
para ser justos, pues para que cada uno saque la nota que se merece, ¿ya? Entonces te pido ser honesto, ser justo. Pero por ahí tu amigo, por el interno te pide, pásame la 4, por favor, ayúdame, te lo ruego. Entonces dices, es mi amigo, tengo que ser leal con él, ¿no? Entonces tú vas a tener que jerarquizar. ¿Qué hago? ¿Ser honesto o ser leal? ¿Qué es más importante? ¿Ser honesto o ser leal? ¿Ya? La mayoría yo sé que va a decir, no, pues mi amigo, ¿no? Con el tiempo vas a entender, hijo, que eso no es amistad de verdad, ¿ya? Un amigo de verdad no te pone en esa disyuntiva. Un amigo de verdad no te pide que te arriesgues por él. Eso no es un amigo de verdad. Pero ya se lo vas a entender ya con los años, ya verás. Ahorita dirás, ay, no, profe, usted dice, ¿no? Es que, hijo, desgraciadamente encontrar un amigo de verdad no es fácil, ¿ya? Algún día cuando seas adulto, dirás, no, bueno, eran mis compañeros de clase, pero no todos eran mis amigos. No, 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 no. Amigo, amigo, a veces los dedos de una mano te alcanzan para contar los amigos que de verdad vas a tener, ¿ah? Conocidos, compañeros de trabajo, ¿no? Gente para la juerga, cuando seas adulto, ¿ah? Y de esos hay un montón, pero amigos, esos son pocos, 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 porque son, deben tener características que mis propios alcanzan, ¿ah? ¿Ya? Un amigo de verdad es como familia, cuando tengas problemas, ahí va a estar a tu lado, ¿ya? Bueno, listo, entonces la jerarquía, ¿ya? ¿Qué valoras más tú? Y asociado a esta jerarquía, tenemos esto acá, la tabla de valores. Dependiendo de qué valoras más, ¿ya? Tenemos la tabla de valores, pues, ¿ya? Una tabla de valores es un conjunto de valores que tú organizas, ahí está, ¿ves? En orden jerárquico, ahí dice, ¿ves? La primera línea es un conjunto de valores organizados con orden jerárquico, ¿ya? Entonces cada sociedad y cada ser humano tiene su tabla de valores, ¿ya? Visto que tu tabla de valores, repito, está influenciado por tu entorno social, pues, ¿ya? Se dice que en la actualidad hay una crisis porque una cosa es lo que decimos, o sea, una cosa es nuestra tabla de valores y otra cosa es en realidad lo que ocurre en la vida, ¿no? Por ejemplo, a ver, todo el mundo dice que más importante son los sentimientos, ¿no? Y la inteligencia de las personas, pero a la hora de la hora, la gente que valora más, el atractivo físico y el dinero. Eso es verdad. Entonces, por eso dicen, hay crisis de valores, ¿no? Sabemos que lo que más hay que valorar son los sentimientos, la inteligencia de las personas, pero no, valoramos más, ¿no? El dinero o el atractivo físico, ¿no? Sí. Ustedes los que son adolescentes, lo del atractivo físico creo que sí lo entienden, ¿no? Sí. Ahí sí ni te interesa si esta persona es honesta, noble, tiene buenos sentimientos, ¿no? Es atractivo, atractiva y listo, ¿cierto? Con los años ya entenderán que eso no es tanto así, entenderán cosas como estas, ¿no? Que el atractivo físico se pierde pues con los años, ¿no? Y al final lo que queda es que haya, ¿no? Comprensión, que la otra persona sea honesta, ya lo irán comprendiendo, ¿no? Y en cuanto al dinero, sí, pues chicos, yo la verdad que sí he notado mucho eso, ¿no? Cómo la gente se somete al dinero, ¿eh? Sí. Y pues cuando la gente sabe que una persona tiene dinero, la trata con mucho respeto, con mucho cuidado, ¿no? Cambia la gente que tiene bajos recursos o que es pobre, la trata incluso a veces hasta con desprecio, ¿no? A eso se refiere pues la crisis de valores, ¿no? Todo el mundo dice que no hay que tratar a todos igual, sin importar si es rico y pobre. Dice, pero en los hechos no es así, ¿no es cierto? No es así, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Incluso, yo lo tengo que hasta actuación como me he visto, me tratan. Sí, que desgraciadamente es así, ¿eh? Ya, por ejemplo, voy en el micro, pues vestido, de repente, como yo al mercado, estoy medio, pues, no, sí, con un buzo el más barato que tengo, el más viejito, y mi polo también, porque sudo, pues yo soy de sudar bastante, ¿no? El color mío, ¿cómo me trata? Pasajes, así me trata, así me trata. ¿Ya? En cambio, cuando antes había que ir a trabajar, en el colegio me exigían que vaya pues con camisa y con pantalón, camisa de vestir y pantalón. ¿Ya? Incluso en otro colegio de trabajaba tenía que ir con corbata incluso, ¿no? Ya, digo, así. Mira, ahí me trata diferente, sé que me dice el color, no me dice pasajes, así, no sé que me dice, caballero, su pasaje, por favor. Así, digo, pucha, que la gente te juzga por cómo te vistes también, ¿no? O igual, entro a una tienda, por ejemplo, estás bien vestido, te atiende bonito. Sí, señor, le puedo servir en algo, te quieren ayudar y todo eso, ¿no? Ya, en cambio, cuando no estás mal vestido, con ropa muy sencilla, humilde, ya te quieren sacar ya de la tienda, ¿no?
O te miran con desconfianza, como que te vas a llevar a algo, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, entonces tenemos una crisis de valores, pues, no, no, no. Una cosa es lo que se dice, o sea, cómo se jerarquiza, lo que es realmente importante, y otra cosa es la realidad como ocurre, pues. Incluso miren cómo ha tenido tanta pegada esta película Rápidos y Furiosos, ¿no? ¿Ya? Que yo sepa ninguno, y es profesional. O sea, ¿a qué se dedican ellos? Básicamente a robar y a conducir como chofer de Orión, ¿no es cierto? Pero mira cómo la gente se ha emocionado con esa película, ¿no? Científica, ¿no? Incluso una vez yo estaba hablando así y un estudiante me dijo, "Ah, profe, pero si hay enseñanzas hermosas, como que, por ejemplo, lo primero es la familia", así decía Toretto, me dice alguien, ¿no? Entonces yo le digo, hijo, yo soy psicólogo y he trabajado en penales. Te cuento que todos los delincuentes dicen eso siempre. Claro. ¿Por qué robabas? Por mi familia. ¿No? No importa, te vas a ir preso ahora, no importa, pero ya le ayudé a mi familia en algo. Así hablan, es lo mismo. Así es. Entonces, pero existimos una crisis de valores en la actualidad. Bueno, chicos, entonces, a ver, recapitulando esta diapositiva de aquí, ¿ya? El valor son las cualidades que tienen los objetos, ¿ya? Estas cualidades se pueden expresar a través de adjetivos, bueno, malo, bonito, feo, etcétera. ¿Ya? Además, el valor tiene las siguientes características. Objetividad. El valor está en los objetos, no están flotando en el aire. Polaridad. Los valores se expresan como aceptación o rechazo, positivo o negativo. Bueno, malo, bonito, feo, aburrido, interesante, etc. Grado. Tiene que ver con la magnitud o fuerza. ¿Ya? Algo puede ser bueno, muy bueno, excelente, fabuloso. ¿Ves? Hay grados, hay una gradación. ¿Ya? Hay una gama de grises, por ejemplo, ¿no? Jerarquía, la importancia que le das a un valor respecto a otro. Entre dos valores tú prefieres a uno, jerarquizas a uno por encima del otro, ¿de acuerdo? Y con esa jerarquización tú formas la tabla de valores, ¿no? De la cual te he contado que ahorita una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Hay una crisis de valores, ¿no? Ya, cosas tiene que haber el incremento de la delincuencia y otras cosas que tú estás observando seguramente. Por ejemplo, tanta música y no solamente el reggaetón en general, ¿eh? La salsa, ahora todos son la cumbia, cualquier género, ¿no? Ven a la mujer como un objeto, como una cosa sexual, ¿no? Que te agarro, que te tomo, que te azoto, que te parto, una serie de cosas tan, que al final se ve a la mujer como una cosa y no como un ser humano, ¿no? Al cual amar y respetar, ¿no? ¿no? Se le ve como un objeto, ¿te das cuenta? Esta es parte de la crisis de valores también, pues. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, sobre la definición de valor o sus características, cualquiera de ellas? ¿Quieren más ejemplos? A ver, por favor, me dicen. O si está todo claro, también háganmelo saber, por favor. Todo claro, profesor. Ya, muchísimas gracias, como siempre. Espíritu y los demás, a ver, Ramos también me dice que sí, Munivita indica que se entendió. Muy bien, les agradezco, les agradezco. Ya, así sabiendo eso y con esa tranquilidad que ustedes me dan, voy a seguir avanzando, ¿ya? Ahora vamos a ver las tesis axiológicas fundamentales, ¿ya? Te había dicho que un problema fundamental, ¿ya? En la axiología es el problema eh, el valor, o sea, ¿dónde está el valor? ¿En las cosas mismas o son las personas las que otorgan valor? Según eso, tu postura va a ser objetivismo o el subjetivismo. Esas son las dos posturas fundamentales, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, chicos, ¿qué dicen ustedes? El oro, ¿ya? O los diamantes, ¿sabes? ¿Son valiosos en sí mismos por sus características propias o son valiosos porque el ser humano dice que son valiosos? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Por ejemplo, a ver, un subjetivista, ¿sabes qué te diría? A ver, un subjetivista, pero te diría, ¿no? El valor del oro o los diamantes es porque al hombre se le ocurre. Porque mira, por ejemplo, los incas no se mataban por oro. Los españoles sí mataban por oro.
Entonces, una cosa es cómo valoran los españoles, otra cosa es cómo valoran los incas. Entonces, el valor depende del sujeto de las personas, ¿no más? Y esa sería la postura del subjetivismo. Acá está justamente, mira. ¿Ya? Voy a subir esto un poquito, a ver. A ver, españoles e incas, ¿no? Repito, los incas no mataban por oro, los españoles sí mataban por oro. Entonces, el valor del oro depende del sujeto, ya sea inca, español, se depende de cada cual. O sea, incluso alguno dirá, a mí el oro no me interesa, profesor. Y dirá, no, si el otro dirá, sí. Entonces es subjetivo, depende del sujeto. ¿Ya? Pero ¿sabes qué te va a decir un objetivista? No, el valor está en el oro mismo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las características propias de este metal. ¿Ya? Por ejemplo, este metal es brilloso y no se oxida, demora mucho en oxidarse, por eso es tan valioso. O sea, tiene que ver con sus características propias. ¿Qué más? El oro se puede laminar muy finito y es buen conductor del calor y la electricidad. Por eso se usa ahora en los microchips, te va a decir alguien. Entonces el valor depende del objeto, del oro mismo, no depende de los... Independientemente de que a ti te guste o no te guste, el valor tiene eso, el oro, perdón, tiene ese valor, esas características. Independientemente de que a ti te guste o no te guste, o te parezca o no te parezca. Ese es objetivismo. El valor está en el objeto, por eso se llama objetivismo, ¿no? Además que es escaso, pues por eso vale tanto, porque es escaso. Es otra característica que tiene el oro, es escaso. ¿Ya? Lo mismo pasa con los diamantes, por ejemplo, ¿no? También. Es valioso no porque al hombre se le ocurre, sino por sus características propias, ¿no? Es una estructura escasa y es muy sólido. El diamante es muy sólido y es hermoso, además. Por eso vale tanto, pues. Eso es el objetivismo, ¿ya? Entonces, para el objetivismo, el valor se encuentra en los objetos mismos. No depende del sujeto, no. Eso sería subjetivismo. Para el objetivismo, el valor está en los objetos mismos. El humano, el sujeto, lo único que hace es descubrir ese valor que ya está en el objeto mismo. Eso dice el objetivismo. ¿De acuerdo? Y hay dos variantes, ¿no? Objetivismo naturalista e idealista. Para el objetivismo naturalista, el valor se encuentra en el mundo real, en el mundo natural. Y para el objetivismo idealista, el valor o la idea de valor existe por sí misma, fuera del sujeto. ¿Ya? Pero no confundamos, no nos mareemos, la verdad, con eso. ¿Ya? Quedémonos con que al menos el objetivismo, ¿ya? Implica que el valor está en el objeto. ¿Ya? El ser humano lo único que hace es descubrir. El ser humano no crea valor. No. El ser humano solamente descubre el valor que está ya en los objetos. Eso se llama objetivismo. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, a ver, mira, de repente las verduras no te gustan. Ya, bueno, a mí no me gusta, ya, pero independientemente de que a ti te gusten o no te gusten, está claro que las verduras son valiosas. ¿Ves? El valor está en el objeto mismo, en la verdura misma. Entonces tú, aunque no te guste, tienes que igual comerla. Ah, no me gusta, igual la mastico, ¿no es cierto? Igual me la como, porque es valioso. Entonces, ¿por qué? Porque el valor no depende de mí, sino el valor depende del objeto mismo. Eso se llama objetivismo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces eso dice el objetivismo naturalista. El valor está en el objeto mismo, en la naturaleza del objeto. ¿De acuerdo? Luego tenemos el subjetivismo, ¿ya? Atención, ¿eh? El subjetivismo, ¿ya? El subjetivismo es lo contrario, como te había dicho. Para ellos el valor sí está en el sujeto. El hombre es el que genera el valor. El hombre es el que determina que es valioso o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ellos te van a decir, mira, ¿esa pintura es valiosa o no? Bueno, ¿a ti te parece hermosa? Sí, a mí. Sí, ¿tú pagarías, no sé, 10.000 soles? Sí. Tú, no, yo no, para mí no vale tanto, además es fea. Entonces, ¿el valor de qué depende? De los sujetos, de cada uno. Ese es subjetivismo, que el valor depende de los humanos, del sujeto. Esto es lo contrario al objetivismo, ¿te das cuenta? ¿Ya? El valor no está en las cosas, sino el valor lo determinan los sujetos. Se llama subjetivismo. ¿Ya? Entonces, el valor no está en las cosas, sino el valor está en cada uno de nosotros, en el sujeto. Yo determino qué es valioso y qué no, según mis gustos, según mis preferencias. Eso se llama subjetivismo. ¿Ya? Ahora, hay dos variantes del subjetivismo, el hedonista y utilitarista. Pero ambos son subjetivismo, o sea, para ambos es el hombre el que determina el valor.
¿Pero de qué depende? Pues el hedonismo dice depende del placer. Pues es que el hombre por naturaleza busca el placer y evita el dolor. Entonces, todo lo que al hombre le causa placer, el hombre va a valorar más. Es bueno, va a decir. Y todo lo que le causa dolor, el hombre le va a desmerecer. No vale, es malo, va a decir. Eso dice el hedonismo. ¿Ya? Entonces, el valor depende de que te causa placer. ¿Ya? Pero es el hombre que determina. Según lo que al hombre le causa placer, eso es bueno. Dice el hombre. Eso dice el hedonismo. ¿Ya? Luego tenemos el subjetivismo utilitarista. ¿Ya? Para los utilitaristas, dice, lo más valioso es aquello que es útil para el sujeto, pero siempre en cuanto la consecuencia sea provechosa. Ya, a ver, parecido que el caso anterior, igual, sigue siendo el sujeto el que determina el valor, ¿eh? Pero cómo el sujeto determina qué es valioso y qué no, depende. Pues aquello que le es útil o provechoso, eso es bueno, dice el hombre. Aquello que no es útil ni provechoso, no le reporta ningún provecho, eso no sirve, eso no vale, dice el hombre. Todo depende del valor, de acuerdo que el autor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algunos dicen, ¿no? Por ejemplo, algunos empresarios mineros dicen, la minería es buena. Claro, porque ellos les reportan mucho provecho, mucha utilidad, mucho dinero. En cambio, de repente un campesino dice, no, la minería es mala. ¿Pero por qué? Porque a ellos les causa problemas, pues. Contamina el agua, contamina la tierra, mueren sus animalitos. No, 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 no. ¿Y qué provecho me trae? Ninguno, no, es malo, entonces. ¿Ya? Entonces ese es el subjetivismo, ¿ya? El valor lo otorga el ser humano sujeto, pues el subjetivismo, ¿ya? Y hay dos variantes, ¿no? El hedonismo, que tiene que ver con que lo bueno es el placer, y el utilitarismo, que dice que lo bueno es lo provechoso, lo útil. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre el objetivismo y el subjetivismo? ¿Se entendió? ¿Quieren más ejemplos? A ver. Seguimos, a ver chicos, seguimos. Dice, no Se entiende, profesor. Ya, ya, ya. A ver, para asegurarme, porque saben que les comento que tomé el temático y hubieron bastante problemas, ¿ya? Pero ahorita primero voy a terminar de explicar esto, luego les doy algunas orientaciones más de repente, ¿ya? Porque a veces las preguntas de repente están un poquito más, o sea, no están tan así mecánicas. Pues yo les preguntara, por ejemplo, a ver, si el valor lo otorga el sujeto, ¿qué postura es? ¿Objetivista o subjetivista? Pero pues dijo sujeto, subjetivista. Ya fácil, ¿no? Pero mira, si yo pregunto de esta otra manera, a ver, si yo digo que el valor es independiente del sujeto, ¿a qué postura me refiero? ¿Subjetivista u objetivista? Objetivista, porque no depende. Ah, muy bien, espíritu, muy bien. Ojalá y todos hayan entendido como espíritu. Si todos han entendido como él, pucha, yo soy el hombre más feliz del mundo hoy día. ¿Ya? Sí, pero en esa, por ejemplo, han fallado varios en preguntas así parecidas, ¿no? Si es ¿no? Si el valor es independiente, entonces del sujeto, o sea, no, entonces ya no es subjetivista, pues es objetivista. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. A ver si después les doy algunas orientaciones más, ¿ya? Pero ahorita voy a terminar con esto. Lo último que falta ya. A ver. El escepticismo axiológico y el socialculturalismo, ¿ya? ¿Ya? El escepticismo axiológico, o también llamado emotivismo, ¿saben qué cosa dice? Así es sencillo, ¿eh? Ellos dicen que no existe el valor, sino que todo depende nomás del estado de ánimo, de las emociones, pues se llama emotivismo. Todo depende de las emociones del sujeto, ¿ya? Entonces supongamos que tú ahorita estás alegre, no sé, pues porque algo bueno te ha pasado. Entonces tú dices, el día está hermoso. A ti te parece el día bonito, ¿eh? Y hasta argumentas, estoy, sí, porque mira, a mí me gusta así el día. Tibio, ni mucho calor, ni mucho frío, el día está chévere, dices tú. Pero es por tu emoción, pues. Y supongamos que a ver a alguien que también está triste porque las cosas no le han ido bien. Entonces, ¿qué te va a decir? Te va a decir, no, el día está feo, todo gris, todo. Bueno, aparte que Lima ni siquiera cielo azul tiene, ¿no? Siempre su cielo es así, todo color pancerrata, ¿no? Qué feo. Entonces, o sea, todo depende de tus emociones, nomás dice el emotivismo. Un ejemplo más, ¿ya? Vamos a suponer que a un chico, ¿ya? Vamos a poner el nombre a Ramón, ¿ya? A Ramón por fin se le hizo, ¿ya? Y una chica le ha aceptado, ¿ya? Entonces, él está feliz. Y mira cómo valora, cómo está feliz porque ella le ha aceptado después de un año de estarla
¿no? Conquistando, por fin logró que ella le acepte, entonces ahora está feliz. Y mira cómo valora. Ay, suspira y dice, la mujer es lo más bello que ha creado Dios. Ay, suspira de nuevo y dice, el amor es el sentimiento más sublime que hay. Ay, suspira una vez más y dice, la vida es bella. Listo, está contento, está feliz, pero la chica le acepta. No, mira cómo valora todo, ¿ah? Ahora, sin embargo, a la siguiente semana ella lo termina, ¿no? Ella dice, no, ¿sabes qué? Lo he pensado bien, me equivoqué, me emocioné y no debía haberte aceptado tan rápido. Yo tengo que dedicarme a estudiar, todavía soy muy joven, no estoy para esto de tener enamorado, lo siento, terminamos, le dice. No eres tú, soy yo, etcétera, todo el rollo, pues, ¿no? Y terminamos. Eso le dice. Ahora, para remate todavía él ve que ella, sin embargo, está coqueteando con Saulo, ¿no? Total, me dijo que no quiere saber nada del amor, pero mira, coqueteando con Saulo. Ah, no, dice, entonces él ya lleno de cólera, mira, su emoción ahora es la cólera y mira cómo valora. Ahora con cólera el valor era diferente, ¿ah? Mira, todo cambió, ¿ah? Decía que la mujer era la máxima creación de Dios. Ya, ahora que está molesto con cólera, ¿qué cosa dice? ¿Cuál creación de Dios? Ah, esta la ha creado el diablo, estas son amigas del diablo. Desde Eva, que se hizo amiga de la serpiente y le recibió la manzana, dice, ya está renegando, ya mira, cómo cambió todo, ¿ah? El amor, el sentimiento más sublime, ¿cuál sublime? El amor es como un cáncer que te carcome el corazón, te destruye, no te vuelve estúpido, ya está renegando, ¿no? Y en cuanto a la vida es bella, ¿no? La vida es dura, compadre, la vida es dura, difícil. ¿Ves? O sea, toda su valoración de qué ha dependido, de sus emociones, por eso se llama emotivismo. Entonces, Alfred Eiger y Roger Carnap lo que dicen es eso, ¿no? No existe el valor, sino que todo depende de las emociones que tenemos en un momento determinado. Y según eso valoramos, según cómo están nuestras emociones, pues se llama emotivismo. ¿Ya? Y finalmente tenemos el social culturalismo, que dice que la valoración depende del grado de desarrollo que ha alcanzado una cultura, una sociedad. ¿Ya? ¿Qué tan avanzada está la sociedad? De eso depende. Entonces, por ejemplo, ¿ya? El arte, por ejemplo, ¿ya? Digamos, en sociedades donde la cultura está poco desarrollada, como la nuestra, no se valora el arte, por ejemplo. A ver, si yo pregunto, a ver, en el salón, ¿cuántos de ustedes en el salón se dedican a la pintura o a la escultura? A ver, yo estoy seguro que levantar la mano tres, cuatro, y eso es mucho, ¿eh? El resto, no, salvo que te manden a pintar, ¿no? Pero por tu cuenta que pintes por amor al arte, no. ¿Ya? Que hagas escultura porque te gusta, simplemente sin que nadie te mande, no lo haces. ¿De acuerdo? Es más, yo pregunto, a ver, chicas, levanten la mano o dígame a ver alguna chica a la que alguna vez un joven la invitó a salir diciéndole así, vamos al Museo de Arte, a ver, o vamos al ballet, o vamos a escuchar a la Sinfónica de Lima en el Teatro de Lima. A ver, ¿a quién le invitaron? Yo sé que alguno estará pensando, ay, profe, es que es muy caro. No, hay conciertos gratuitos, te cuento que estar atento nomás en internet, ¿eh? Pero no, pues te das cuenta que en una sociedad culturalmente atrasada como la nuestra no se valora el arte. De tal manera que si alguno de ustedes le dice a su papá, papá, quiero ser artista, a tu pobre viejo le va a dar un ataque cardíaco. Ay, no, artista, te vas a morir de hambre, hijo, hija, te va a decir. ¿Te das cuenta? Porque no se valora el arte como en una sociedad como la nuestra, que es muy atrasada. En cambio, no sé, en una sociedad culturalmente más atrasada, más adelantada, perdón, no sé, Alemania o Francia, y sí se valora. Hay chicos que sí pintan, hacen arte, tocan instrumentos musicales. Ya, la cultura se valora más según el desarrollo social, histórico que ha alcanzado una sociedad, justamente. Eso dice General Marcuse. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, otro ejemplo más extremo, para que veas también cómo es históricamente. A ver, por ejemplo, imagínate los españoles llegando aquí a este continente y tratando de venderles un cuadro de pintura a los incas. ¿Tú qué dices? ¿Lo hubiesen comprado? No, todavía no se debe valorar el arte, ¿te das cuenta? ¿Ya? Incluso, ¿por qué crees que los españoles tanto valoraban el oro? Porque era una sociedad más avanzada en este sentido, que para ellos el oro significaba riqueza, pues, porque las monedas eran de oro. En cambio, los incas no usaban monedas,
¿Cómo comerciaban? A través del trueque, el trueque. Te cambio maíz por pescado. ¿Ya? Te cambio 20 kilos de papa por ese carnerito. Era trueque. No se usaban las monedas, por eso el oro no tenía valor, menos pues para matarse, ¿no? Entonces tiene que ver con el desarrollo cultural. ¿Ya? ¿De acuerdo? O por ejemplo, mira, te cuento que en Alemania a los alemanes el gobierno les está ofreciendo dinero para que tengan hijos. Hay muy pocos hijos tienen los alemanes. Los alemanes o no tienen ningún hijo o tienen uno nada más. Entonces el gobierno alemán les ha dicho, a ver, supongamos una pareja alemana, ¿no? Si ustedes tienen un hijo, yo te ayudo con 600 euros mensuales, te doy. Te ayudo económicamente. Tenga hijos nomás. Y aún así la gente no quiere tener hijos. Imagínate aquí en Perú, a ver, que te ofrezca, a ver, ni siquiera 600 euros, ¿eh? 600 soles mensuales por cada hijo. Uy, la gente se llenaría de hijos, ¿sí o no? Porque otra vez desarrollo cultural, pues. Un alemán culto entiende que un hijo no solamente es dinero, es también tiempo, dedicación, porque no es criar hijos, no son pollos los hijos, no, es educar hijos, ¿te das cuenta? O sea, algunos dicen, honestamente, no estoy yo capacitado para eso. En cambio, aquí, ¿tú crees que alguien se pregunte eso? ¿No es cierto? No, se llenan de hijos a veces sin ponerse a pensar, ¿no? Otra vez, la valoración tiene que ver con el desarrollo cultural alcanzado por una sociedad. Incluso, mira, eso se expresa hasta en el lenguaje, ¿no? Te vuelvo a repetir, acá hablamos de criar hijos, cuando es educar hijos, ¿no? Aquí hablamos de pasar de año, cuando en realidad es aprovechar el año, o sea, aprender cada año, no pasar por pasar. ¿Ya? Entonces, eso dice el socialculturalismo, ¿ya? Que la valoración depende del grado de desarrollo social, cultural que ha alcanzado una sociedad, ¿ya? Listo, ya. Vamos a ver ahora. Primero, preguntas. Ya, vamos a pasar a la dirigida, ¿ya? Ya, a ver, chicos, contesten la pregunta 1, por favor. A diferencia del juicio de existencia, el juicio valorativo, a ver, contesten la 1, por favor. La C, Exactamente, claro. Y muy rápido respondió Espíritu, como siempre, ¿eh? Claro, el juicio valorativo implica ponerte a favor de algo o ponerte en contra de algo. Es un juicio valorativo, pues, ¿no? Yo me pongo a favor o en contra. Por ejemplo, si yo digo, Saulo es un estudiante, eso es juicio de existencia, nada más. No me he puesto mejor en contra. En cambio, el juicio valorativo ya sería ponerme a favor o en contra, ¿no? O Saulo es un buen estudiante, ya me puse a favor, ¿no? O Saulo es irresponsable, ya me puse en contra. ¿Ves? Valorar es eso, ponerte a favor o en contra de algo o de alguien, ¿ya? Ese es el juicio valorativo. Por eso está bien, la respuesta es la C, como ha dicho su compañero. ¿Ya? ¿De acuerdo? La C, 1 es C. ¿Qué cosa es tener conciencia valorativa? Es lo mismo, este tiene que ver con lo anterior, pues, ¿sí o no? Tener conciencia valorativa es ponerte a favor o en contra de algo, pues, ¿sí o no? ¿No? Acá dice que el sujeto asume una actitud, ¿ves? En pro o en contra del objeto. Esa es la conciencia valorativa, ¿ya? Es decir, la conciencia del sujeto realiza el acto valorativo, ¿ya? Para que el sujeto emita un juicio valorativo. Ya sabes que un juicio valorativo es lo mismo, es ponerte a favor o en contra. Juicios que contienen predicados valorativos, que designan cualidades o propiedades valiosas del objeto. Ejemplo, las rosas son flores hermosas, ¿ya? Aquí, hermosas, esa es ahí está la valoración, en el adjetivo está la valoración, ¿ya? 3, a ver, contesten la 3, ¿eh? Entre ser caritativo o ser estricto, prefiero ser caritativo. En este enunciado se muestra, a ver, qué característica del valor se expresa. A ver, ¿qué me dice? jerárquico, jerarquía. Claro, claro, jerarquía. Hay dos valores, ¿no? Caritativo y estricto. Yo prefiero ser caritativo que ser estricto, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, Pomalia también ha respondido. Jerarquía. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hay dos valores, tú decides por uno. ¿Ya? Por ejemplo, el del dinero y la salud. ¿Qué voy a preferir? A la salud, profe. Me estoy jerarquizando. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entre ser divertido
sentido o darles más conocimiento. Como profesor, ¿qué debo valorar yo más? Darles más conocimientos, pues, por ejemplo. Ya, ese es jerarquizar. Entre dos valores u objetos, ya, preferir uno, valorar más uno que el otro, jerarquizar. 4. Sobre el valor. ¿Qué cosas sostiene el socioculturalismo? Es lo último que vimos, ¿no? Para el socioculturalismo, jovencitos, ¿ya? El valor no depende ni del sujeto ni del objeto, aisladamente, ¿ya? Sino que depende, acá está, del desarrollo histórico-cultural de una sociedad. ¿Ya? Entonces, ejemplo, las sociedades de su desarrollo cultural van apreciando las artes cada vez más. Es una sociedad más avanzada, más desarrollada culturalmente, va a valorar más el arte que una sociedad menos avanzada. Pues. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, Ramos. También ha respondido muy bien Ramos también. Ese es el social culturalismo. ¿Ya? Cinco. La tesis axiológica del objetivismo naturalista sostiene que... A ver, ¿quién contesta las 5? La B. A ver, no escuché. La D. B. La E de bueno. A ver, el objetivismo. ¿Eh? El valor no es propio del sujeto, pero sí lo es del objeto. Muy bien. B de bueno. B de bueno. A ver, había dos más que habían respondido. A ver qué habían dicho. Munive y también Camilita. Por fin Camilita, ahí está. Bien. Despertó Camilita. Ya está, la B. Claro. Muy bien, muy bien. La B. La B. Sí, la respuesta es la B. No, no se preocupe, que este es broma que despertó otro. Yo sé que a veces cuando alguien responde más rápido, los demás ya están. Yo te lo sabía ya, lo tenía en la punta de la lengua. Yo le creo, ¿eh? Yo sé que sí, chicos, no se preocupen. 6. 6. Explique el planteamiento del subjetivismo, pero hedonista. A ver, dice que el valor primero lo otorga el sujeto, ¿no es cierto? ¿Y de qué depende? Del placer. ¿Ya? Por eso aquí dice, ¿ves? Respuesta, el mayor bien o valor es aquello que otorga placer. El placer es el supremo bien y el dolor es el mayor de los males. ¿Ya? Entonces, Epicuro, por eso te dice que hay que buscar placeres duraderos, ¿no? Porque los placeres dinámicos como la fama, la pasión, no, eso, el alcohol, todo eso te puede dar placer un ratito, pero después te va a traer dolor. Busca mejor placeres duraderos, como la amistad, la lectura, el arte, así dice Epicuro. ¿Ya? Muy bien. Sí, y como dice Camilita, en resumen, entonces, ¿qué es el hedonismo? Que el valor es lo que otorga placer al hombre. En resumen es eso, muy bien Camila, ¿no? En resumen, ¿qué es el hedonismo? Dice que es una postura subjetivista que plantea que el valor es todo aquello que le otorga placer al hombre. A ver, Lau, no me contestes, no me hablaste más. A ver, Lau, 7. Esta sí está complicadita. ¿Eh? ¿Cuál de los siguientes enunciados expresaría un sujeto con conciencia valorativa? Esta para mí es para academia, ¿ya? Así que vamos a trabajarla juntos, ¿ya? A ver, primero, la biología es una ciencia natural. Eso no es un juicio de valor, eso es un juicio de existencia, nomás, ¿sí o no? Está describiendo nada más, ¿ya? París, ciudad europea, es la capital de Francia. También describe nada más, no te pones ni a favor ni en contra. El euro tiene mayor valor que el dólar. Mira, eso parece, algunos dicen, profe, dice mayor valor, pero está describiendo, pues es verdad, pues dime, más allá que a mí me guste o no me guste, es verdad, pues el euro ahorita está costando más que el dólar, ¿no? El dólar está, creo que 3 soles, el euro está como 4 soles casi, ¿no? El euro tiene más valor que el dólar. Sí, es juicio también de existencia, ¿no? Más, ¿eh? Al que madruga Dios lo ayuda. Mira, aunque está en un refrán, está escondido. ¿Qué quiere decir que al que madruga Dios lo ayuda? Que al que comienza a hacer las cosas más temprano, le va mejor. Ya, ahí está valorando eso de hacer las cosas con antelación, con anticipación. Aunque no lo creas, esa es la respuesta. ¿Ya? Porque la siguiente, el átomo es una porción, es una porción de materia muy pequeña. ¿Está en verdad? ¿Qué es el átomo? Es una partícula muy pequeña. Eso también es descriptivo nada más. No digo que eso sea bueno ni malo, ¿no? La única donde digo que algo es bueno o malo es en la D. Hay que madrugar, o sea, hay que empezar a hacer las cosas temprano, porque así las cosas te van mejor. Está en forma de refrán, pero ahí sí estás valorando el hacer las cosas más temprano. Ya, pues te decía, es una pregunta tipo examen de admisión, ¿ya? Las preguntas de examen de admisión son de esa manera, ¿ya, chicos?
¿ya? Entonces, un poquito complicadito eso. Pero ahí está, igual le hemos resuelto, ¿ya? Y te he dicho el por qué, ¿no? Ya. 8. Menciona los elementos que participan durante el acto valorativo. A ver, ¿qué me contesta el 8? Elementos que participan durante el acto valorativo. Son dos nada más, ¿no? Objeto y sujeto. Exacto, objeto y sujeto, ¿ya? Ahora, además, si ustedes quisieran, podrían completar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, decir que, ahí está bien respondido, el sujeto y el objeto. Ahora, dentro del objeto tenemos tres factores también, si quisiéramos ampliar más, ¿no? El factor afectivo, el factor activo y el factor intelectual, ¿ya? Muy bien, Camila también. Ya. 9. Uy, a través de la alegoría de la caverna, Platón estaría de acuerdo con que el valor está ubicado. La pregunta también es, ya, a ver, para eso tendrían que saber qué es la alegoría de la caverna y qué cosa es la postura de Platón. Se lo resumo así, ¿ya? Para Platón los valores tienen vida propia, por eso se llama idealismo objetivo, ¿ya? Entonces la belleza, aunque no lo creas, para él existe en el mundo de las ideas, tiene vida propia, ¿ya? Entonces, las flores, de todas las flores, ¿cuál es más hermosa? La que más se parece al ideal de belleza, pues, ¿ya? Y en la alegoría de la caverna, él te dice que los seres humanos es como si estuviéramos atrapados en una caverna, donde solamente vemos las sombras al fondo de la caverna, pero no vemos la realidad que está fuera de la caverna. ¿Por qué? Porque nadie puede salir de la caverna. Entonces vivimos así en la oscuridad nomás. Solo los filósofos, más un filósofo un día dice que sí es capaz de voltear y mirar la realidad que está atrás. Esa es la alegoría de la caverna, ¿ya? Entonces, para Platón, el valor donde está ubicado, fuera de la caverna, pues esa sería la D, ¿ya? La respuesta es la D, 9D, ¿ya? Estas preguntas no las hago yo, están en tus libros, igual yo tengo que de respondértelas, ¿ya? Entonces la 9 es la D, ¿ya? Los valores que tienen vida propia están fuera de la caverna, ¿ya? Muy bien. Y por último, ¿por qué el valor presenta polaridad? A ver, ¿quién me contesta la 10? Porque hay en favor y en contra. Exacto, tan sencillo como eso, porque implica ponerte a favor o en contra, o si tú quieres, implica aceptar o rechazar, ahí está, porque valorar implica, como dijo su compañero espíritu muy bien, ponerse a favor o en contra de algo, ¿ya? Es decir, expresa aceptación o rechazo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ejemplos, ahí está, lo bueno y lo malo, bueno es aceptar, malo es rechazar, bello o feo, decir que algo es bello es aceptar, decir que algo es feo es rechazar, y así, ¿de acuerdo? Ah, Camila también había respondido. Claro, muy bien, Carlita te había respondido parecido y Munibe también. Muy bien. Listo. Ya. A ver, ahora me preocupa el tema del temático. ¿Cuántos minutos? Uy, estamos con la justa. A ver, algunas indicaciones. No me acuerdo. Yo hice esta la semana pasada. Entonces no sé. Pero cual digo, me ha sorprendido que el aula anterior haya habido tantos jalados. ¿Ah? Ya. Entonces, cuando tú escuchas algunas orientaciones, escucha bien, ¿ah? Cuando tú escuchas la palabra preferir, ¿ya? Yo prefiero el amor que el dinero, estoy jerarquizando. Eso sí lo sabes, ¿no? ¿Ya? Cuidado con eso. ¿Qué más? Ya. Cuando digo que un objeto vale porque yo lo quiero, eso se llama subjetivismo, pues, ¿ya? O sea, depende de mí, del sujeto, ¿ya? En cambio, cuando digo que al contrario, ese objeto yo lo quiero porque vale, o sea, quiere decir que el valor está en el objeto mismo, eso se llama objetivismo, ¿ya? Repito, si yo digo que quiero el objeto porque vale, o sea, estoy diciendo que el valor está en el objeto y por eso yo lo quiero. Pero en cambio, si digo que el objeto vale porque yo lo quiero, ese es subjetivismo, ¿ya? Ya. Listo. Mira, atención, ¿ah? Si, por ejemplo, todos decimos, ¿ya? Por ejemplo, que la justicia es buena, ¿ya? Eso quiere decir que entonces ese valor es objetivo, la objetividad, ¿ya? Porque si fuera subjetivo, entonces el valor dependería de cada uno. No, a mí me parece que está bien la justicia, otro día, no, a mí me parece que está mal la justicia, ¿ves? Pero si todos coincidimos en que la justicia es buena, quiere decir que los valores son objetivos, ¿ya? Esa sería la postura objetivista, ¿ya? Listo. Ya, muchachos, con esas orientaciones,
Más no puedo hacer, esperemos que les vaya bien. Ya, tienen acceso temático, por favor, ¿ya? Éxitos, que les vaya bien.